Entre tú y yo, ahorrar es bien. Con Diego Martí Alay. Me gusta que esté Diego con nosotros siempre, pero hoy especialmente porque tenemos muchas cosas que aclarar. El primer punto de ellos yo creo que es esto de Bitcoin, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Seguramente todo el mundo a día de hoy ya se habrá preguntado y se habrá pasado por la cabeza, incluso habrá investigado mucha gente. Y vamos a intentar desglosar en la sección qué es el Bitcoin y un poco sus ventajas y sus inconvenientes para que la gente... Perdón un segundo, después sobre todo de escuchar los titulares que has dado, que no los hemos comentado. Espectaculares, pues los podemos ¿no? comentar después de que Diego nos explique qué son, ¿no? Después de conocer con Víctor Escudero, que llega enseguida, y con Diego Martí Alay todo el tema, abordaremos eso y entenderemos mucho mejor las noticias. Perfecto. Bueno, ¿qué es el Bitcoin? Pues el Bitcoin es una criptomoneda, ¿no? Ahora mismo, de hecho, es la más famosa y utilizada de todas, que se creó en el año 2009 y en plena crisis económica mundial, cuando surgió ese rechazo por el sector bancario, ¿no? La gente dijo, yo estoy harto de los bancos de esta crisis y entonces un poco pues surgió esa necesidad de no dependencia bancaria. Diego, déjame aclarar una cosa, porque al comienzo del programa decíamos que eran creadas en 2008, bueno... aclaro que efectivamente es 2009, como bien aclaras o acabas de decir tú, es principios del 9, finales del 8. Por eso hay varias... El inicio exacto lo desconozco, la verdad, pero a partir de 2009 fue cuando ya empezó a entrar un poco en circulación en la mente de las primeras personas. ¿Qué es una criptomoneda? Que es lo que hemos comentado antes, que es el Bitcoin. Pues es un tipo de moneda que está creada desde el sector privado, ¿vale? Y que se caracteriza esencialmente por ser digitales y ser controladas a través de un software informático complejo, ya nos dirá Víctor un poco más de esto, que conecta a todos sus usuarios, ¿vale? No tienen referencia física ni respaldo de un país. ¿Vale? Aunque hoy día sigue siendo una moneda con una utilización mínima o marginal respecto al resto de monedas, pues sí que estamos viendo que está incrementando su circulación y su uso entre todos los usuarios y alcanza una importancia y un éxito que no tiene, yo creo, ninguna comparación en la historia, ¿no? No hay comparativa, desde luego. Si esto de los bitcoins, como dices tú, está creciendo tanto en los últimos años, como hemos visto, no sé, algo bueno tiene que tener, ¿no? Sí, eso es. Ventajas tiene, porque si no, yo creo que algo no crece tanto como está creciendo. También existen desventajas. Si os parece, vamos a hacer un poco un desglose de lo bueno y lo malo. Vale, perfecto. Empezamos optimistas. Venga, si te vamos parece. a empezar con lo bueno. Venga, ventajas. Ventajas, pues que es la utilización de un sistema de pagos ajeno al sistema bancario, que es lo que hemos dicho antes. Reduce un poco la dependencia de los bancos y es una forma más independiente de realizar transacciones. Vale. La libertad siempre está bien, aunque en su cierta medida, no sé. Venga. El segundo punto positivo que yo considero es el de la exención en el pago de impuestos, ¿vale? Bueno, vale. Eso es, al realizarse las transacciones a través de un sistema que está fuera de la vista de las autoridades fiscales, pues es imposible que éstas puedan reclamar el pago de impuestos. Esta opacidad pues está siendo utilizada no solo para evadir impuestos, sino para llevar a cabo actividades ilegales a sabiendas de que difícilmente alguna autoridad se enterará de lo que está ocurriendo. O sea que es la moneda perfecta para el liberalismo económico. El sector público no interviene ni en su creación ni en su regulación, de forma que cualquier persona puede llevar a cabo sus transacciones sin la necesidad de rendir cuentas a Hacienda o a Justicia. Pero escúchame, ¿esto es una ventaja? Bueno, para mucha gente puede serlo, ¿no? Para mucha gente sí, tienes razón. Para mucha gente mala, ¿no? Tienes Nosotros razón. somos buenos. Pese a que, Diego, estas ventajas que comentas, bueno, sí que hemos visto muchos contras a esta nueva modalidad de moneda, lo vemos en las noticias, lo vemos en los medios. ¿Cuáles son para ti los mayores riesgos? Bueno, yo creo que hay varios motivos que nos pueden llegar a hacer pensar que este experimento no tendrá un recorrido muy largo, hablando de años. Vale. ¿Cuántos? A ver, ¿o yo por qué? Así, a grosso modo, veo como 6 riesgos importantes que debemos tener en cuenta. Así que hemos comentado 2 aspectos positivos, algunos para mucha gente serán muy positivos. Sí. Riesgos hay varios, vamos a intentar resumirlos. Venga, vamos a por el primero. El primero, por ejemplo, sería el grado de aceptabilidad de la moneda, ¿vale? Este depende de la capacidad que tenga su emisor de lograr su utilización. Es decir, cuanto más poder tenga el emisor para lograr que su moneda sea utilizada, mayor robustez tendrá. Vale. Por eso la moneda más sólida y utilizada es la que emite el Estado más poderoso del mundo, que es el dólar. Vale. Eso tiene sentido, ¿vale? Claro, también por eso el bolívar venezolano, por ejemplo, es dejado de lado por buena parte del país, porque el Estado de Venezuela no es capaz de imponer su uso generalizado. O sea que va a depender mucho de la aceptación. Ese soporte que tenga, que hablábamos antes de... La información es poder. Vamos a por la segunda o por el segundo contra. Segundo, la emisión. ¿No? Igual que hemos dicho el grado de aceptabilidad, pues la emisión. No hay ningún agente poderoso
que respalde la emisión de esta criptomoneda. O sea, no hay nadie que lo controle. Claro, ¿qué capacidad tienen los emisores del Bitcoin de lograr que su moneda sea ampliamente utilizada? Pues muy poca. Teniendo en cuenta que ni siquiera hay un único emisor, sino que cualquier usuario puede, tras un proceso complicado y prolongado, crear nuevos Bitcoins. Que también nos puede explicar Víctor un poco más en detalle. Luego nos lo aclarará todo esto, claro que sí. No hay más que mirar alrededor, porque ¿cuántas experiencias de monedas emitidas y reguladas únicamente por el sector privado han triunfado? ¿Cuántas? Muy fácil, ninguna. Ninguna, ¿no? O sea que estaríamos presenciando posiblemente un nuevo caso. La excepción que confirma la regla. Eso es. Pero el caso es que... Sí, que por ejemplo los estados, que son los que suelen emitir moneda, raramente quiebran. Y aunque lo hagan, no dejan de existir. Por tanto, no ocurre lo mismo que las sociedades privadas. Eso que sí que nos puede dar un poco más de temor a este emisor de bitcoins, que al ser privado no es lo mismo que un público. ¿Puede darse, Diego, el caso de que no solo no la emitan, sino que estén en contra? Ese sería mi tercer punto, pues la posibilidad de que sea perseguida por las autoridades, como por ejemplo en el caso de China, donde han prohibido... ¿Ah, sí? Eso es, ya en China no se puede, hacer transferencias con Son los bitcoins. Pioneros en la prohibición. O sea que en caso de que esto se extendiera, pues podríamos entrar en un riesgo de devaluación muy grande, porque si no puedes utilizar la moneda en ningún lado, ¿para qué la quieres? Claro. Por tanto, sería una caída en picado. Hombre, sin duda, si no lo puedes utilizar, has perdido todo tu dinero, vale toda nada. Tu inversión. Más cositas, Diego. Más cositas. Pues a ello hay que sumarle otra limitación no despreciable, que es que solo se pueden crear 21 millones de bitcoins. ¿Por qué? Pues esto es sencillamente el resultado de un diseño carente de sentido económico, en realidad, porque ya que en una economía necesita tanto dinero como actividades se produzcan en su interior, si las transacciones en bitcoins continúan aumentando, pero la cantidad de moneda deja de hacerlo, porque tiene un tope máximo, esta tenderá a sufrir tensiones deflacionistas. Ya hemos visto en algún programa que ocurre cuando se produce un escenario de deflación, ¿no? Te iba a decir, ahora recuerdo justo cuando hablaste de la deflación y también de sus consecuencias, ojo, ¿eh? Eso es mucho peor que la inflación. Mucho peor. Seguimos y casi terminando. Sí, nos quedan dos riesgos o dos desventajas que yo considero, que es que la producción de bitcoins, aunque parezca mentira, consume una cantidad desorbitada de energía. O sea, ahora mismo la gente que está creando bitcoins está consumiendo energía equivalente a la energía que consumen 159 países. ¿Cómo? ¿Por Así qué? Es. Porque es un proceso tan complejo de algoritmos matemáticos y que requieren de uso informático muy potente, que al final la creación de esos bitcoins se traduce en un derroche energético muy importante que a nivel de dinero real no se produce. No, en la fábrica de la moneda y timbre, por ejemplo, que es que decíamos al principio que estábamos viendo esa serie, bueno, al final es una máquina que va produciendo. Lucho se ríe de mí porque estoy obsesionada con la serie, ¿sabes, Diego? Pero bueno, sí que es verdad que en este caso de las monedas virtuales de estos bitcoins, bueno, pues son creados a través de algoritmos que luego entenderemos mejor también, ¿eh? Perfecto. Y ya por último, por si fuera poco, ¿no? Con todo lo que hemos comentado, con todas esas debilidades y amenazas, se ha unido recientemente otra de carácter coyuntural, que es la generación de una burbuja especulativa. ¿Tú crees que va a ser otra burbuja, Diego? Yo creo que a mí me recuerda mucho a las .com, por ejemplo. Y no quiero entrar en el tema de los tulipanes, que fue la primera burbuja, pero cuando algo sube exageradamente en un periodo muy, muy, muy reducido de tiempo, cuidado, ponte a temblar. Cuidado, ¿no? ¿Verdad? Veremos. Veremos a ver qué pasa. Bueno, esto lo has dicho muy bien, veremos, porque para descubrir si se cumple o no solo hay que esperar, ¿no? Sí, es cuestión de tiempo. Pero ya llevamos 8 años, ¿no? O 9 esperando. Sí, bueno, yo creo que realmente este crecimiento podríamos decir que es desde los últimos 2 años. Vale, pero ¿y qué hacemos? Porque si hay que esperar a ver si nos estampamos o no nos estampamos, Diego, danos tu consejo personal. Pues, ¿invertimos o no invertimos? Mi consejo, para cerrar la sección, y aunque las rentabilidades acumuladas en el último año hacen que sea el activo de mayor revalorización de la historia, su naturaleza altamente volátil hace que hoy por hoy, para mí, el Bitcoin esté más próximo al juego de azar que a una inversión seria. Por tanto, no aconsejo invertir en Bitcoins. Continuamos con este tema. Oye, sí, tú. Entre tú y yo, lo que tú quieras.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Víctor Escudero. Él es experto en ciberseguridad. De hecho, es responsable de implantación de productos y soluciones de ciberseguridad en S21Sec. Además, tiene un canal de YouTube donde habla de ciberseguridad, criptomonedas, bitcoins, entre otras muchas cosas. Hoy está con nosotros para ayudarnos a desgranar este tema y entender también todo lo que nos ha contado Diego y todo lo que hemos descubierto sobre esta moneda. Víctor Escudero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se habla de esta... Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se habla de esta moneda, pero lo cierto es que, como adelantaba Diego, no solo está el bitcoins, hay bastantes criptomonedas, ¿no? Es correcto, hay cientos, de hecho, hay miles. Algunas que ya fallecieron en el camino, han tenido una vida muy, muy corta, y Bitcoin es la primera que se creó y la más duradera hasta hoy en día. Imagino que esas que citas tú y que ya han vivido lo que tenían que vivir, habrá gente que de esa moneda, de la existencia, haya sacado beneficio y otros que no tanto, ¿no? Efectivamente, hay una cosa que comentaba antes el compañero, y era que efectivamente ha habido muchísima especulación. En Bitcoin está completamente lleno, está plagado. Y en el resto de las que llamamos altcoins, monedas alternativas, hay incluso mucho más. Entonces es muy habitual lo que llamamos pump and dump, que es típicamente fortalecer mucho una moneda o, digamos, darle mucha publicidad, conseguir posicionar el mercado que tenga un alto valor y luego vender masivamente para deshacerte de esa posición. Pero en medio, dado que es especulación pura, pues hay gente que lo mismo que gana dinero, y otra gente se queda pillada en esa operación y pierde. ¿Y tú qué crees? ¿Que vive de, bitcoins, vive de las rentas o que, bueno, se merece su fama por encima del resto de criptomonedas? Tiene una ventaja importante y es el efecto red. Es decir, fue la primera que fue totalmente novedosa. Todas las que han venido a posterior han copiado la infraestructura y por eso hay cientos de copias del modelo, al fin y al cabo, porque está basado en software libre, es muy fácil de poder replicar. Pero el efecto red en este aspecto es muy importante. Yo reconozco que Bitcoin en general, con respecto a otras altcoins, no es la más potente, no es la que mejores funcionalidades tiene, pero a día de hoy no hay ninguna que la supere en todo. Es decir, no vale solamente, hay algunas monedas que en algunos aspectos, digamos, muy técnicos, son ligeramente mejores, pero no son suficientemente mejores como para poderla desbancar. Vale. Es decir, no son competencia para ella, vamos. En algunos puntos, ¿no? Pero no en general. Eso es, en algunos puntos. Es como si para ser considerada una buena criptomoneda tienes que cumplir con 10 puntos. Digamos que en cada uno de ellos Bitcoin no es mejor que ninguna de ellas. Vale. Digamos que es peor, que siempre hay una que la competencia es mejor que ella. Pero la mejor de las otras monedas, en conjunto, la mejor de sus rivales, no la gana nada más que en 2 o 3 aspectos. A ver, tengo una duda, perdóname Diego, sí, que me ha quedado y que yo creo que los oyentes, al escucharos a vosotros como expertos, pues tendrán también. Habéis dicho ambos que estas criptomonedas, que esta Bitcoin, nace a través de un software, a través de algoritmos, decíais también. Explicadnos esto, pero explicádnoslo, por favor, para tontos, ¿eh? Vale. A ver. Aquí hay un proceso en general, no solamente de las criptomonedas, y es que poco a poco estamos dependiendo cada vez más de la tecnología. ¿Sí? Y hay un proceso de transformación de un modelo de confianza en bancos centrales, que lo que se ha intentado es programar, trasladarlo a código, lenguaje de programación. De tal forma que hay una serie de reglas matemáticas que se han implantado y cualquiera que quiera participar en ese modelo está obligado a seguir, si quiere participar, o puede prescindir de ello. Vale. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el sistema tradicional, banca convencional, aquí las reglas de juego están definidas porque la cantidad de dinero que se emite está predefinida de antemano, Vale. es conocido, de tal forma que cualquier persona, hay un nivel de transparencia mucho mayor, cualquier persona puede saber cuánto dinero en circulación hay en cada momento. ¿Ah, sí? No solamente cuándo se ha generado, un 3 de enero en el caso de Bitcoin del 2009, antes comentabais era el 2008-2009, 2008 fue el libro blanco, digamos, de Satoshi, ideado a finales, y el 2009, el 3 de enero, es cuando comenzó. Desde entonces, que es cuando se generó, hemos vivido en esta situación, y aquí lo importante es que, digamos que es una evolución natural de un modelo al cual siempre hay una autoridad centralizada a la cual tenemos que confiar, digamos. Pensamos en Yellen, bueno, ahora ya su sustituto de la Reserva Federal, vale, o Mario Draghi, por ejemplo, aquí. Y digamos que siempre hay una cierta élite, el modelo tradicional, que deciden lo que es mejor para la economía. Pueden generar más dinero, es decir, más que generar, pueden crearlo. Vale. Típicamente lo llamamos la palanquita para generar al botón cash, de la fábrica. ¿vale? Reserva fraccionaria, etcétera, a través de la banca convencional. Pero tenemos a otro modelo, el cual dices, no, vamos a generar una cierta cantidad. Hay un modelo de crecimiento en el cual hay un cierto límite
para evitar efectivamente que siempre haya alguien que pueda generar mucho más dinero sin conocimiento de los demás. Aquí lo importante es que sea perfectamente conocido por todo el mundo, todos los agentes pueden saber cuánta cantidad hay. De tal forma que una persona puede saber cuánto había un 14 de febrero del 2010, por ejemplo, cuánto hubo ayer y sobre todo cuánto va a haber dentro de 20 años. Vale, un inciso, porque dices tú que hay límite, todo el mundo conoce ese límite o sabe cuánto circulante hay, pero hay un árbitro, hay alguien que ¿hay una figura que domine esto, que controle esto? No, de hecho es una de las mayores fortalezas que tiene Bitcoin. Es decir, antes ha comentado el compañero que había 21 millones de Bitcoins. Sí. Ese es el límite que se ha implantado. Y claro, visto así, efectivamente, dices, esto es un hándicap, porque de todo el dinero que se mueve en circulación en el mundo, en dólares, en monedas, divisas fuertes, en definitiva, pues claro, 21 millones no da para nada. Pero si en vez de pensar en 21 millones de bitcoins, pensamos en 21.000 trillones de una unidad que denominamos satoshis o cualquier otra unidad, que al final causa una fracción de bitcoin, pues quizá dices, pues toda la riqueza que hay en el mundo pues puede llegar, es decir, puede ser razonable. Lo importante es que como esto es una moneda, que es criptomoneda, es digital, nativa digital, no son digamos billetes físicos ni monedas físicas, se puede dividir arbitrariamente tantas veces como quieras. Entonces, hoy en día un bitcoin vale más de 10.000 euros, ¿vale? De acuerdo, pero en vez de por qué hablamos de una unidad como un bitcoin, podemos hablar de un milibitcoin, un pico bitcoin, hasta 8 decimales creo, ¿no? A día de hoy hasta 8 decimales, pero como esto es arbitrario, podemos decidir que si 8 decimales a día de hoy es suficiente, pero si un bitcoin valiera 1 millón de euros, por poner un ejemplo, pues a lo mejor podemos crearlo a 16, 32, 64, 100 decimales, tantos como queramos. Entendido. Víctor, antes has mencionado a Mario Draghi y quería preguntarte que esta fiebre del oro virtual pues trae de cabeza a bancos y gobierno de todo el mundo. ¿Nos puedes explicar cuál es el motivo? ¿Por qué preocupa tanto el bitcoin? Sí, es así. La realidad es que hasta el día de hoy una pequeña élite ha tomado las decisiones por una gran mayoría. Tienen en sus manos la política económica, lo cual en general es bastante positivo, porque entendemos que una pequeña, tecnocracia puede decidir y tiene más conocimientos que la mayor parte de la población para saber si en un momento dado hay que deprimir un poco el valor de la moneda, pues nos interesa para exportar, o hay que fortalecerla. Entonces estamos pues en las luchas eternas de si hay que devaluar nuestra moneda para competir con los yuanes chinos, etcétera, ¿no? Y en general es verdad que una pequeña élite de pocas personas deciden un poco el futuro de todos los demás. Pero esas políticas en general pueden ser acertadas o no, pero sí es digamos que es bastante claro que no son modelos que están elegidos democráticamente, ¿vale? Y eso es un hándicap a nivel filosófico para muchas personas. Y por contra, aquí lo que determinan es que en el caso de las criptomonedas se ha prescindido esa figura y para lo bueno y para lo malo. Es decir, en un momento dado nos puede interesar devaluar la moneda como Bitcoin y no puedes hacerlo. O quieres que tenga mucho más valor y no lo puedes hacer. En un momento dado, por ejemplo, un banco central puede intervenir cuando hay una situación de crisis y lo mismo que las puede provocar si hace una mala política, la puede paliar en gran parte. Empezamos a saber cosas de los bitcoins, Víctor, pero ¿y en 2009 o a finales del 2008, cuando tú empezaste a oír de todo esto, cómo te llega la información y cuál es tu experiencia personal? Porque imagino que no lo ves igual ahora que entonces. No, he cambiado ligeramente de perspectiva, he ido evolucionando, ¿no? En ese sentido. Me llegó por varias vías, es curioso porque me apasionan los temas de economía desde hace bastante tiempo, me he dedicado en el pasado a temas de forex, trading y demás. Entonces, conocí a un compañero, es español, que estaba residiendo en Australia, que en su momento me lo comentó. Me dijo que había una moneda, criptomoneda, que era muy friki, obviamente no existía, no cotizaba en bolsa como hoy en día. ¿Sí? Me llamó la atención, pero dije, pues una fricada más de estas que de vez en cuando hay dentro del sector, pues es bastante habitual y lo ignoré completamente. Luego, unos días después, hay otra de mis pasiones, que es código libre, Linux, open source, etcétera. ¿Sí? Y un compañero me dijo que había una licencia que estaban utilizando para crear una criptomoneda, que en vez de ser GPL, pues era basada en FreeBSD, era BSD, al fin y al cabo, una licencia derivada de código libre, en el que era curioso que estaban creando dinero con código abierto, de la forma pues eso se puede copiar, es decir, a quien crea un sistema y encima lo das abierto para todo el mundo, pues qué valor tiene, ¿no? Entonces me llamó mucha atención pues que hubiera gente ilusa, desde mi punto de vista, que se lanzara una iniciativa de ese estilo. Y luego ya la definitiva, y lo volví a ignorar. Y hubo una tercera vez a la tercera va la vencida. A la que fue la vencida. Ahí ya compraste, ¿no? Afortunadamente, todavía no, tardé un tiempo, pero tardé como 6 meses pensando si era una buena opción o no.
En aquel momento me llegó una persona que me comentó que a través de temas de seguridad, de criptografía, me comentó que está viendo implementaciones de curva elíptica, que es un poco pues un sistema un poco que ahora es más novedoso, pero que hace unos cuantos años pues era totalmente puntero, en el que, bueno, pues era curioso que había alguien que estaba creando una moneda y que estaba utilizando transacciones y que para poderlas proteger utilizaba criptografía de este estilo. Y entonces ya era como lo definitivo, es decir, no puede ser una persona que es un friki de código abierto, freak, digamos, el típico con coletas, camiseta negra, etcétera, que por un lado una persona muy de bolsa, muy de mercados financieros, y otra persona que no tiene nada que ver, que es un tema de seguridad, los tres se unan, que además son tres de mis pasiones principales. Digo, bueno, esto hay que estudiarlo. Y entonces cuando me puse a leer, apenas había noticias, me costó bastante encontrar nada, porque ponías Bitcoin, aparecían dos referencias en foros. Y cuando llegué por fin al libro blanco de Satoshi, digamos, donde te explica un poco el modelo de Bitcoin, no lo podía creer. O sea, simplemente era maravilloso. Habían encontrado una solución a la que yo al principio decía, bueno, esto tiene que fallar por algún sitio. Pero por más que leía de forma ávida, una y otra vez, volvía a darle vueltas y volvía a releer. Digo, es imposible que una solución tan elegante y tan sencilla a la vez sea tan eficiente y puede funcionar bien. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Efectivamente, ¿no? De hecho es la primera solución es la primera sensación que uno tiene. Es decir, esto lo ha inventado ahora, esto tiene que estar de hace 20 años. A mí se tiene que ocurrir antes que a esta gente. Y tengo una duda. ¿Cuándo tú percibes, cuándo te das cuenta de he triunfado? He hecho muy bien en invertir en esta moneda. Tan pronto como compré. Enseguida, ¿no? Sí, a ver, yo la descubrí a principio del 2009. Pero me pareció, era muy emocionante todo lo que estaba descubriendo, pero todavía había la implementación que había en código, era bastante vulnerable, tenía bugs serios de desarrollo y demás, y bueno, todavía me da un cierto miedo pues comprar absolutamente nada, ¿no? Sí, pero era por experimentar. Pero en modo experimentar, yo antes de invertir, en eso sí que soy bastante cauteloso, mi perfil la gente me conoce, sabe que soy bastante conservador, y me puse a analizar hasta la saciedad todas las noticias que encontraba, todo lo que veía, y me pareció espectacular. Tardé 6 meses, digamos, de casi sin dormir, o sea, 6 meses de investigar documentación por todos los sitios, viendo todo lo que llega a mis manos. Ese año el precio del Bitcoin no era muy cero, alto. O sea, no llegaba a $1, yo compraba una apuesta futura, vamos. 25 centavos de dólar, o sea que... Dios mío. Oye, Víctor, ¿y qué uso le están dando los delincuentes? Porque también, claro, tenemos que abordar ese tema que nos comentaba Diego. Efectivamente. Al final Bitcoin, es una puerta abierta, ¿no? Eso es. Tiene muchas cosas muy buenas, muy positivas, y algunas que no lo son tanto como esta. Es decir, en el caso de la transparencia, Bitcoin puede ser tan transparente como lo quiera, se pueden ver las transacciones que se realizan, en qué minuto, de qué cuenta destino, pero las identidades que están detrás de esas cuentas de Bitcoin no aparecen reflejadas. Es decir, si uno no quiere identificarse como tal, a día de hoy no se puede saber, de tal forma que da lugar a que se pueda realizar lavado de dinero, evasión de impuestos, compra de armas, etcétera, digamos, todo tipo de aspectos negativos. Claro. No es el uso principal en absoluto, es muy minoritario, de hecho se gasta muchísimo más dinero para comprar cocaína en dólares, armas, etcétera, no es la moneda principal que se utiliza, pero sí que llama mucho más la atención, y es cierto que claro, que tiene esa potencialidad, pues es un uso que a pesar de ser minoritario llama mucho la atención y se sigue utilizando para ello también, por desgracia. Por desgracia, efectivamente. ¿Qué hacemos, Víctor? ¿Invertimos o no invertimos en esta moneda? Bueno, pero eso vamos a dejarlo para el final, por favor, eso para el final. Es que no, yo quiero que me lo diga ya, porque me estoy poniendo nerviosa. Lo sé, pero vamos a mantener la intriga. Lorena, ¿qué uso nos comentabas? ¿Qué uso le están dando los delincuentes? Pero me pregunto también si el uso convencional, es decir, si hay establecimientos que ya lo aceptan. Víctor. Sí, a nivel físico, en la calle, digamos, es poco habitual. Nosotros hicimos ya un experimento aquí en Madrid, en la calle Serrano, para demostrar que había un montón de establecimientos y conseguimos muchísimos comercios que se adhirieron a esta iniciativa, para demostrar que se puede utilizar en la calle, comprar pues desde una colonia, zapatos, temas de ropa, una cerveza, pagar comida, lo que uno necesite, ¿no? Vale. Se intenta demostrar que es accesible, que se puede realizar un pago con un simple móvil y que es fácil de poder comerciar con ella. Pero el Bitcoin es el nativo digital por excelencia y el uso en Internet, de tal forma que donde más se utiliza es en Internet, no en un establecimiento físico. Y Víctor, ¿qué se sabe de Nakamoto, este fantasma que creó Bitcoin? Bueno, no se sabe si es una persona, un conjunto de personas. ¿Tú sabes algo de ellos, o de él, o de ella? No, negaré haberlo conocido. No lo conozco. No. Nadie sabe nada, ¿no? Nadie sabe nada,
Y gracias a Dios nadie sabe nada. Lo importante es, no sabemos efectivamente. No, claramente eso puedo asegurar que no. Eso te lo prometo. Eso lo prometo, efectivamente. Lo importante es, no sabemos efectivamente si es una persona o es un conjunto de ellas. Lo importante es que sus ideas, en este caso las plasmó. Digamos que en vez de utilizar una licencia de código privativo, lo ha hecho totalmente público, dominio público, para que todo el mundo se pueda beneficiar de su creación. Y de esta forma, además, no sea extorsionable. Es decir, es muy importante que cuando tengas una solución bastante cerrada, si hay unas pocas personas que lo controlan, si en un momento dado quieres manipular su cotización, que puedes utilizarlo para unas funciones o para otras, al fin y al cabo siempre se puede ejercer presión sobre ellos, ¿no? En este caso, una vez que has destapado la caja de Pandora y lo has liberado para todo el público, es como las matemáticas. Una vez que sabemos que 2 más 2 son 4, ya no hay forma de dar marcha atrás. Efectivamente. Y esto es quizá lo mejor que ha podido hacer Satoshi. En este caso, por un tema de defender un poco también su propia intimidad, pensemos que en algunos países, si tú creas una moneda que se considera que puede competir con la moneda de tu país, pensemos en Estados Unidos directamente, alguien que crea una moneda que compita con el dólar, esto puede ser delito federal en algunos estados. Entonces, en consecuencia, tiene sentido que no te des a conocer. Antes veíamos un titular de estos que están sonando desde hace algunos meses, decía tu ordenador va lento, puede haber sido hackeado para conseguir bitcoins. Víctor, ¿esto tiene algún sentido? ¿Somos los periodistas que nos estamos volviendo locos? En general somos periodistas. Somos nosotros, dímelo claramente. A ver, es cierto, en el pasado se podían minar bitcoins, lo que es generar bitcoins se podía hacer fácilmente con un ordenador portátil. Hoy en día esto es ciencia ficción. Vale. Es decir, necesitas ordenadores muy potentes en un CPD completo, con refrigeración líquida, es decir, muy especializados. No tiene mucho sentido. Lo que sí que es cierto que algunas otras criptomonedas, lo que se ha hecho es que a través del propio navegador, entran en algunas páginas en las cuales lo que hacen es que utilizan la potencia de cálculo de tu ordenador para poder obtener un poquito, digamos, de beneficio. El beneficio es mínimo, no tienes mayor problema en ese sentido de que te esté ralentizando mucho el ordenador. Generalmente suele ser mediante JavaScript, ahora está basado en código de ensamblador, pero vamos, al fin y al cabo suele ser de ese estilo. Y en ocasiones sí que es verdad, y en el pasado ha sucedido mucho, o sea que tiene un fondo de razón, que con otras criptomonedas, Monero y otras, sí que ha habido bastante ransomware que han aprovechado que una vez que han conseguido entrar en una empresa, en un ordenador, infectan todo lo que estén a su disposición para poder minar para ellos. Obtiene un beneficio a cambio. Es decir, en vez de cifrar el ordenador y que luego te pidan una recompensa, como un típico ransomware, en este caso consigo entrar sin dejar rastro de lo que he hecho, infecta todos los ordenadores posibles y a cambio estoy generando monedas para el que ha hecho la infección, ¿no? Venga, pues ahora sí, vamos a por ese consejo que Lorena se está volviendo loca. ¿Qué nos aconsejas tú? Aquí lo que cada uno le pida al cuerpo, ¿vale? Es decir, yo no puedo aconsejar invertir en bitcoins. Que antes comentaba Diego que es la inversión del último año la más exitosa. Yo creo que hay que retrotraerse bastante más. El año 2016, el año 2015, también. 2014, es decir, hay unos pocos, ¿no? Es decir, no es solamente los últimos 2 años, sino bastantes más, 4 o 5 años lleva siéndolo. No es casualidad, ¿vale? Es verdad que es un tema de un nivel de riesgo muy alto, es decir, es mucho más alto el riesgo que uno asume cuando invierte en criptomonedas, sea Bitcoin, Ethereum, otras muchas que hay. El nivel de riesgo es mucho más alto que cuando uno invierte en bolsa, en renta variable, por ejemplo, bastante más. A día de hoy, la rentabilidad es verdad que es muy superior al riesgo, es decir, si miramos ese ratio, es muy favorable. Pero es verdad que es un miedo, en mi punto de vista, cuando hice la inversión, a mí lo que me motivó, al fin y al cabo, yo se lo comenté a mi mujer, creo que el riesgo de perder esto es muy alto, pero el riesgo de que esto va a subir, o sea, la posibilidad, la oportunidad que hay de que esto suba, creo que compensa con mucho más de 10 veces el riesgo. Cuando uno invierte en bolsa, hace una operación muchas veces en Forex, si no tienes casi el 50% más de probabilidades de ser exitoso frente a perder, no hacer la operación. Aquí estás hablando de un factor de más de 10 y en consecuencia creo que es muy interesante. Eso, que en su momento yo lo pensé ya en el 2009, creo que sigue dándose. Y en consecuencia creo que es muy interesante. Pero hay que estar dispuesto a perder unas grandes cantidades también. Apostamos pero con cabeza, ¿no? Eso es. Venga, muchas gracias, Víctor Escudero. Un placer, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un placer enorme. Entre tú y yo, tocando el cielo con Jacobo Parajes.